Comprende, un podcast de la comunicación y el emprendimiento. Para comunicar se necesita aprender, para aprender se necesita emprender y para emprender se necesita comunicar. El día de hoy tenemos el episodio 23. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a la hora que están reproduciendo este podcast en las diferentes plataformas que estamos, tanto auditivas como visuales. El día de hoy me siento muy feliz, muy contento de estar en una entrevista con otro doctor. Hoy vamos a hablar de cómo se revoluciona una industria tan complicada que es la medicina. Y bueno, me presento rapidísimo. Mi nombre es Eric Núñez, soy comunicólogo y emprendedor. Y el día de hoy tengo a alguien que supo poner la robótica y la inteligencia del médico en las cirugías urológicas. El doctor Juan Bosco, ¿cómo está? Muchas gracias, Eric. Les agradezco mucho. Agradezco mucho a ti, a todo tu equipo y a todas las personas que me están viendo a través del podcast. Me siento agradecido. La verdad que es un placer tenerlo acá, doctor. No, hombre, para nada. Hoy vamos a sacar muchos tabús de este tema de urología, del tema de la misma cirugía, porque justo comentábamos antes, ¿no? Antes no se tomaba tan bien vista la cirugía, no se comprendía cómo era en cuestión del tema robótico. Pues qué gusto, de verdad, que tenerlo acá. Es un placer. Pero cuénteme, doctor, antes que nada, ¿cómo empieza su historia? ¿Por qué decide ser urólogo? ¿Cómo empieza como doctor? Cuénteme un poco. La historia es muy larga, pero la voy a resumir de manera concisa. Una concisa. Digo, yo nací en la ciudad de Morelia, Michoacán. De ahí mis padres, dos jóvenes abogados, emigran a la ciudad de Zamora, Michoacán, para buscar mejor sustento. Y a través de ahí yo comienzo mi andar. Escuela primaria fue de gobierno. Digo, siempre lo menciono porque fue una escuela que me marcó muchísimo, Eric. Era una escuela que a petición de mi padre quiso que yo estudiara ahí. Y donde había mucha disciplina, había buenas herramientas para el aprendizaje. Pero ahí es donde yo conocí pobreza. Y ahí es donde conocí, qué huele la falta de oportunidades, qué huele la violencia familiar, qué huele que unos nacen con oportunidades y otros no. Creo que esa parte me marcó mucho. Tiempo más adelante, pues termino mi prepa, me voy a la ciudad de Morelia a terminar mi carrera de médico, que toda la vida quise ser médico. Aunque antes entré en cirugía electrónica, en medicina, en ingeniería electrónica. Pero ya vi que no era lo mío, me regresé para medicina. Y ahí termino la licenciatura de médico cirujano y posteriormente entro al Hospital General de México. Ahí viene mi segundo punto donde me marca. Es el hospital escuela más importante que hay en América y en América Latina principalmente. Cerca de 2,000 camas, 70 quirófanos. De ahí es donde salieron todos los institutos de medicina del país. Ignacio Chávez forma cardiología, salió del Hospital General de México. Salvador Subirán, el doctor Salvador Subirán, es egresado del Hospital General de México. El doctor Federico Gómez, que funda el Instituto de Infantil, es egresado del Hospital General de México. Y el doctor Ortiz Monasterio, quien fue pionero de cirugía plástica en el mundo, es egresado del Hospital General de México. Todos salieron de ahí. Y era mi meta yo estar en el hospital. En el hospital realmente encuentro una enseñanza bárbara. Veo todos mis maestros comprometidos con nosotros y con los pacientes. Y me marcó de sobremanera. La segunda vez que me marca. Y de ahí soy candidato para el proyecto Alfa. El proyecto Alfa fue un proyecto que se gestó entre escuelas europeas de medicina y de América Latina. Hubo un concurso de varias universidades y yo fui seleccionado junto con otros compañeros para hacer un posgrado en Europa. Y así me beca la Comunidad Europea y el Hospital General de México a París. Y llegando en el año 1999, con mis 27 años como los que tienes tú ahorita,
exactamente así. Nomás te estoy viendo y digo, así llegué allá, lleno de ilusiones y de muchas cosas. Porque pienso que a esta edad, a la edad que tú tienes, es donde uno menos miedo tiene, menos se cuestiona y solamente quieres llegar a donde tú deseas, que es lo que deberíamos ser todos a cualquier edad. Pero con la edad vas perdiendo esa parte de niño, de inquieto, de no tener miedo, de estar sobre todos tus deseos. Entonces voy y justamente ahí el hospital de París, que es el Instituto Mutualista Montsouris, por parte de la Universidad Pierre y Marie Curie, pues me entrenan sobre la cirugía robótica. Hasta ese entonces para mí desconocido. Estoy hablando, Eric, del año 2000. ¿Cuántos años tenías en el año 2000? 3 años. 3 años, fíjate. Y sin quererlo, formé parte del primer grupo en el mundo de tratar el cáncer de próstata con cirugía robótica. De esa manera, termino, mi deseo más grande era regresar a México, llego a México, regreso al Hospital General de México y realizamos el primer tratamiento de cáncer con cirugía laparoscópica y robótica en el Hospital General de México, en América. Y ahí es donde justamente es lo interesante. Usted va al primer mundo, digámoslo así, ¿no? Que en esos tiempos era, creo que más el desequilibrio que existía, digamos, en cierta civilización, digamos, que en Francia, comparado con México, donde se probaban otras tecnologías, donde se venía trayendo lo que es la cirugía robótica, y viene acá y empieza a encontrar como algunos retos, creo yo, ¿no? Sí, fueron muchísimos. Fíjate, pienso que hoy actualmente tenemos un desfase de unos 20 años más o menos aproximadamente con Estados Unidos, con Europa en la cuestión médica. Okay. Acuérdate que hay dependencia, había la colonia, antes era la colonia, me doy a entender, dependíamos de las casas monárquicas, pero ahora dependemos de tecnología. Me doy a entender, y la tecnología se está gestando en los países de primer mundo, en China, Rusia, en Europa. Entonces hay un desfase aún todavía. Entonces cuando llego, hace 20 años justamente, llegué en el año 2001 a México, pues había un desfase terrible, no se conocía nada, no se creía en técnicas de cirugía robótica, se satanizaba. Me tocó estar en varios congresos y en algunos, me acuerdo mucho el de Culiacán, me bajaron, Eric. Me quitaron el micrófono. Ah, ¿en serio? Me lo quitó una persona que no repetiré su nombre, pero jefe de un instituto grande de México. Me quitó el micrófono y les dice a toda la audiencia, esto no es cierto. ¿Y por qué no creían en la cirugía robótica? Esto no se puede hacer. Yo pienso que era miedo al hacer el cambio. ¿Me doy a entender? Uh-huh. Es miedo al hacer cambio. Porque en muchos hospitales anteriormente era así. Todo era jerárquico. Y tenía que hacerlo primero el jefe y después todos los de abajo. Y si el jefe no lo sabía hacer, pues retrasaba todo. ¿Me doy a entender? Retrasaba. Pienso que era principalmente eso. Un tema burocrático. El miedo. Y el miedo al cambio. El miedo a ¿cómo se llama? A hacer nueva tecnología, a verlo de manera diferente. Yo siempre les dije, cuando llegué, a mí me enseñó mi maestro, uno tenía 40 años, Bertrand Guilleneau, y Guy Balancian tenía 70 años. ¿Me doy a entender? Claro. Era el conjunto de la juventud con la experiencia de ahí. Y es lo que traté de transmitir aquí, pues lo hice. Anduve en todo el país haciendo cirugía de demostración. Conocí ahí a Luis Rengel. Saludos, Luis. Lo hemos comentado, Luigi, un abrazote, ¿sale? Al doctor Adrián Carvajal, a mis maestros del Hospital General de México que nunca me dejaron. Y poco a poco visité todo el país. Hice las primeras cirugías en Puebla, aquí en el año 2001, de cirugía robótica. También hicimos implantes de pene, aquí también, en ese entonces. Y así anduvimos recorriendo. Pero hoy, Eric, veo, por ejemplo, los TikTok de muchos médicos jóvenes y me da mucho gusto. Me da gusto verlos que hagan cirugía robótica. Y hoy en día hay robots en varias partes del país ya. El problema es que la mayoría están en hospitales privados.
¿Y qué ventajas? Bueno, hay muchas personas que desconocen, ¿no? En este tema de la cirugía robótica, la cirugía normal, porque hay muchos que dicen, no, es que puede fallar la máquina. Al contrario, creo yo que la máquina como tal tiene pues, mucha más precisión que incluso el pulso humano en muchas cosas. Y pues digamos que tenemos ahí un instrumento que está dedicado para algo. Es como decir, ok, bueno, no voy a comer con tenedor, porque no, se tiene que comer con la mano, es Sí, más eficiente. digo, No es así. totalmente. Yo creo muchas personas, incluso médicos, piensan que el robot es inteligencia artificial neta, Claro, que va a que suplirlos. llega y pum, y opera y se acabó. Pero te vas a la historia. Homo sapiens, ¿qué significa, Eric? ¿O qué caracteriza al Homo sapiens? El Homo sapiens tiene una sola característica. Hace máquinas, hace herramientas. Fue la gran diferencia con el hombre de Neandertal. ¿Sí? Y aparte que adoramos a los muertos. De hecho, fue la gran diferencia. Pero esta es una máquina más. Como está el microondas en tu casa, como está la pistola para el pelo, los que tienen pelo, yo no tengo mucho, ¿sí? El celular, el carro, todos son máquinas que te van a facilitar. Y el robot es otra máquina. Y acuérdate que es una interfase. O sea, tiene un dispositivo en el cual ese dispositivo va hacia un ordenador. El ordenador corrige movimientos, corrige pulsos, corrige todo y los transmite a través de energía a un sistema amo esclavo. Okay. Entonces el cirujano es el que opera, pero ahora tiene una herramienta. Hay una historia que quiero comentarles. Dos historias. Una, había un cirujano, un neurocirujano muy famoso en París cuando yo estuve allá, que había perdido la capacidad de operar por Parkinson. Llega el robot ahí a París, porque la FDA todavía no había aceptado el robot para la ciudad, para Estados Unidos. Y entonces los ingenieros corrigieron el tremor del Parkinson. Tremor es lo que vibra, lo que mueve, es un tremor. ¿Sí? Lo corrigen el movimiento y el doctor lo pone a operar y comienza a operar y él empieza a llorar. Empieza a llorar porque volvió a poder operar como él lo hacía. Y el ordenador lo que hacía corregía los movimientos. ¿Qué quiere decir con la segunda historia? Que el robot no te va a hacer perfecto. El robot va a subir tus capacidades para un estándar mejor. Menos fatiga, más precisión quirúrgica, una evolución más temprana para dar de alta a los pacientes y sobre todo que sepas que el robot pues, necesita un buen cirujano. Claro. ¿Me doy a entender? No, y también con la visión, ¿no? Sí, en un principio en Estados Unidos hubo muchos problemas porque mucho médico que no sabía hacer cirugía laparoscópica se aventó a hacer cirugía robótica. Y entonces hubo muchas demandas, hubo mucho problema. Hasta hoy en día han tratado de corregirlo, haciendo que los médicos hagan un curso para que puedan primero entrenar y después hacer cirugía robótica. ¿Y cómo es que realmente se tiene el tema de la cirugía robótica en ese sentido? O sea, uno compra la máquina, llega a su consultorio de urología y ya está. ¿Cómo es realmente? Fíjate, yo pienso que con el tiempo hay algo que se llama minimización en toda la tecnología. ¿Cómo salieron los primeros celulares? Unos tablillones de este vuelo, ¿no? Y ahora, ¿cómo están? Chicos, todo se reduce. Sí, todo se reduce. Y pienso que los robots en el futuro así va a ser. Que el doctor tenga capacidad de tener un robot, que lo instalemos como están nuestros tripiés aquí de los micrófonos, saque su teléfono y se ponga a operar con el teléfono. Pienso que así será en el futuro. Hoy en día todavía no. Hoy en día estamos todavía con robots primitivos. ¿A qué me refiero? Porque son muy grandes. Son grandes, necesitan un aditamento especial, necesitan todo un equipo. Un robot vale cerca de 30 millones de pesos, 30, 40 millones de pesos. No es costeable para que lo compre un solo cirujano. Claro. ¿Sí? O sea, ese modelo de negocio está para que lo compren los hospitales y todos sus cirujanos lo utilicen. Hoy en día el 92% de las cirugías se hacen privadas. Okay. Se hacen privadas. ¿Qué significa? Que el 90% de la población está lejos de obtener el beneficio de una cirugía robótica. Exacto, porque de alguna forma
dentro de estas instituciones como el IMSS, o no creo que exista estas. Lo tienen algunos hospitales, pero el problema es que el modelo de negocio no está adaptado para institución. Y el problema es que tienen que tener consumibles. Te explico. Claro. Una cirugía para cáncer de próstata, de gasto de hospital por vía laparoscópica. Laparoscópica significa sin abrir, como quitan las vesículas, con hoyitos, dicen las personas. Tiene un costo aproximado de unos 45,000 pesos. El gasto de hospital. ¿Sí? Solo el gasto. El gasto de hospital. Pero para una cirugía robótica, el gasto se eleva hasta cerca de 300,000 pesos. La renta del robot son 250,000 pesos. ¿Me doy a entender? Claro. Entonces, ¿quién va a entrar? Pacientes que tienen seguros o que tienen recursos. Pero habrá, hay un tema muy importante. Hay una deuda que hay en el sistema de salud, en el cual deben hacer un proyecto adecuado para atacar el cáncer de próstata. ¿Por qué hablo de esto? Hoy en día, de cada 10 personas, hombres que vemos aquí, 3 vamos a tener cáncer de próstata. Al Estado le cuesta cerca de 3 millones de pesos anuales cada paciente con cáncer de próstata. De hecho, entonces, ¿qué significa? Que se haya una política de salud efectiva que enfrente a esta situación tan terrible que estamos teniendo de cáncer de próstata en el país. Están muriendo cada 2 horas una persona por cáncer de próstata. En el mundo. Ahorita. O sea, desde que llegamos ahorita en México. ¿En México? En México van 2 ya pacientes, desde que yo llegué aquí. ¿Me doy a entender? Desde que llegué a tu oficina. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué factores? Es un problema de alimentación, principalmente. Okay. Sabemos que el cáncer de próstata solamente se hereda en el 11%. Okay. Y lo demás es mucho ambiental. Consumo de alcohol, consumo de grasas, estrés, azúcar, sobrepeso, diabetes. Ahora que tocamos eso, me está recordando un TikTok que hablábamos de esto, que usted hizo, ¿no? Que justo cómo es el tema de diagnosticar este cáncer. Me comentaba que ya no es como que el guantito, no, el dedo. Es totalmente. Ya no es como que así te voy a revisar el cáncer de próstata, que es el miedo de muchos hombres. Y es un tema muy tabú. Aquí tenemos en el podcast mucho público masculino. También, bueno, hay empresarios que vienen y los invitamos y luego escuchan el podcast. Creo que esta información es de valor. Sí, ¿Cómo te revisan eso? Mira, es bien sencillo. A todos los que nos están escuchando, Eric, les mando un saludo. Pero si tienes 40 años de edad, comienza a ir al laboratorio para que te hagan una detección de antígeno prostático específico en sangre. Es muy sencillo, es nuestro Papá Nicolau. Es nuestro Papá Nicolau. Ahí el valor está entre 0 y 4. ¿Sí? Pero lo más importante es ver la velocidad del antígeno. La velocidad del antígeno, ¿qué significa? El cambio que pasa de una toma a otra. Y ese estudio háztelo cada 6 meses. Si tú tienes papá o abuelo con cáncer de próstata, comienza desde los 30 años. Okay. Comienza de los 30 años. El tacto rectal no es necesario. No es necesario. Si tú llevas tu antígeno de próstata constantemente y la velocidad no va cambiando más de 1 unidad por cada toma, estás de lujo. Y acuérdate que el antígeno de próstata no dice si tienes la próstata grande o chica. Únicamente el riesgo que tienes de tener cáncer de próstata. Es lo más importante, ¿no? Digo, si es grande o chica, ¿afecta en algo o no? No, para nada. Y fíjate otro dato, Eric. Si a ti te detectan un cáncer de próstata, a ti o a mí, y el antígeno está entre 0, está entre 1 y 4 nanogramos, tienes la posibilidad de un 92% de ser curado. Es como si yo te dijera, a ver, es lo importante. Te rifo un boleto para ganarte las torres de Sonata. Claro. Y tienes 92% de sacártela, pues la compras. Exacto. ¿Me doy a entender? Entonces se necesita una campaña, así como la que han hecho efectivamente con el cáncer de matriz de mujeres y el de mamas. Pues está excelente. Eso tiene que hacer México. ¿Sí? Sí, porque hace falta mucho, yo creo que ese conocimiento, y qué bueno tener esta entrevista, doctor, porque muy poca gente está consciente
de la gran posibilidad de que tenemos los hombres de tener este tipo Sí, es alta. de situaciones. Y muy pocos tienen como que, yo ya he ido al urólogo, abiertamente lo digo, hay mucha gente que lo tiene aún de tabú. O sea, como de que no, Bastante. ¿por qué voy a ir al urólogo? ¿Y cómo vas a saber que esto y que lo otro? O sea, no puede ser, es algo de salud, ¿no? Totalmente. Igual ahí veía otra estadística interesante que usted platicaba, y bueno, más que la estadística, usted platicaba más o menos la importancia de esto, que 55% de los hombres después de los 35 años llegan a tener disfunción eréctil. Uh-huh. ¿Cómo es esto? Fíjate, te voy a dar datos bien importantes. Aún no he llegado para saber. Y eso te va. Ya llevamos una referencia estadística. De cada 10 hombres, 3 nos vamos a enfermar de cáncer de próstata. ¿De hecho? Okay. El 85% de todos los hombres no estamos contentos con el tamaño de nuestro pene. Otra estadística que te voy a dar. Okay. Otra estadística es que a partir de los 40 años comienza ¿cómo se llama? Exponencialmente los problemas de disfunción eréctil. Sí, tenemos que a los 80 años casi el 80% tienen disfunción eréctil. Pero ¿por qué los otros 20 no tienen? Y si me bajo, por ejemplo, a los 60 años, un 56-60% tiene disfunción eréctil. Pero ¿por qué no los 35-40% restantes no la tienen? Y así te vas. Hemos atendido a personas con disfunción eréctil, Eric, desde 30 años de edad. ¿Y a qué se debe esto? O sea, ¿cómo empiezo yo, digamos, a que deje de funcionar? Fíjate bien. Yo siempre les digo, el problema no está en tu pene. O sea, no es ahí. El problema está en tu boca. Okay. ¿Por qué? No. Bueno, yo no digo, pero fíjate, pero el cáncer de próstata, también el problema está en la boca. Okay. O sea, de lo que esa alimentación. Okay. Esa alimentación. Llevamos, ahí pasan dos fenómenos aquí en México. Está antes de la conquista y después de la conquista. Antes de la conquista, pues prácticamente no había obesidad. ¿Qué se comía? Pues nopales, se comían tunas, se comían de vez en cuando jabalí, de vez en cuando venado. No había cosas industrializadas, no había nada. Viene la conquista, que es un fenómeno que pasa en todo el mundo. Ajá. Viene la conquista y hay préstamos culturales hacia ambos sentidos. Hay una globalización. Exactamente. Hay préstamo lingüístico, alimentario, cultural, de muchas cosas pasa. Y así nosotros adoptamos, por ejemplo, el cerdo, adoptamos la vaca, adoptamos el trigo, adoptamos el arroz y muchas cosas. Y nuestros genes estaban codificados ya para la alimentación que teníamos. Pasa el tiempo y vienen los fenómenos de migración hacia Estados Unidos. Y hay préstamos culturales también allá. Y se integra más una dieta occidental. Y la dieta occidental, rica en carbohidratos, rica en azúcares simples, meten fructosa, meten jarabe de maíz, meten un montonal de sustancias más económicas que endulzan más, pero nos dañan más. ¿Sí? Aumenta la carne. Antes en los pueblos, en las ciudades, pues no se compraba carne diaria, Eric. Ahora sí se consume carne diaria. De hecho, hay leche, cosas industrializadas, y todo esto va a dañar la parte interna de las arterias, que se llama endotelio. Una persona se hace hipertensa porque el endotelio dejó de funcionar y se puso dura las arterias. ¿Pero qué? ¿Hay que evitar grasas? Grasas, sobre todo, las grasas malas, las sintéticas. Okay. Los aceites, por ejemplo, que se hidrogenionan y se hacen sólidos a través de la inyección de hidrógeno, como las margarinas, como todos los aceites sintéticos, la manteca inca, todo eso. De hecho, hay que consumir menos cantidad de carne y todas las harinas refinadas y súper refinadas, bajarlas hasta mínimo. Preferir el aceite, ¿cómo se llama? La harina de maíz, preferir la avena o el trigo integral. Okay, ya. Los jugos de fruta también. El ejercicio creo que también muchísimo ayuda. Importante. Y el alcohol, pues ya sabes. Ya sabes que hace daño para todo. Y nos sigue gustando, ¿no? La verdad. Todo en exceso es malo, ¿no? Sí, pero fíjate, tú dices, o sea, yo llego para hacer cirugía robótica a México. Llego
Y veo que el 75% de todos los pacientes que nos estaban consultando tenían cánceres avanzados que ya no eran candidatos a cirugía ni a tratamiento. 75%. Yo dije, híjole, ¿para qué me fui a hacer tantas cosas? Había que trabajar, hicimos una fundación nosotros, nos dedicamos en muchos poblados a llevar este conocimiento que te estoy compartiendo ahorita, a ti y a todos ustedes. Y nos sorprendimos cómo las personas, cuando tú les explicas, sí van a revisarse. Es que es importante, creo yo que hay un tabú igual, algo así estaba leyendo, que mayormente los hombres somos los que más tienen ese miedo que ir con el doctor en general, más allá de con el urólogo ni se diga, ¿no? De que, ay, me van a palpar, como ese miedo que tenemos de... Es eso, mira, lo que es eso, Eric, el tacto rectal, lo que es que ni un médico pregunta, oye, ¿cómo está tu erección? ¿Cómo está tu sexualidad? Nadie pregunta, ¿sí? O el hombre, hoy con toda la información, ¿cómo se llama? Erótica que hay en los medios, se compara a sus tamaños de pene y no sabe qué hacer. Sabemos que hay cirugía estética para mujer, pero el hombre no sabe a quién ir. ¿Me doy a entender? Que justo quería ir para ese punto, porque realmente el tema, digamos, del miedo, yo creo que para un hombre, independientemente de la edad, que ya puede tener su presupuesto y ir él al médico, es que le digan algo que no quiere escuchar. Creo que es lo más importante, porque es la confrontación, es como ir a terapia. Totalmente. O sea, sabes que hay algo mal con tu cabeza que tienes que tratar. Sabes algo que hay mal con tu pene, con tu cuerpo, que tienes que tratar. Y eso te va a ayudar, porque si no lo dejas a la larga no tiene ningún sentido, ¿no? Pero aquí, doctor, justo eso que comentaba, ¿no? A mí me sorprende la estadística, agradezco no estarla, el tema del tamaño del pene. ¿Cuánto es realmente? Fíjate, en un estudio que se hizo mundial hace algunos años, se sabe que el gran promedio del tamaño del pene son 13 centímetros en erección. Okay. Micropene se llama cuando tienes erección y tienes menos de 8 centímetros. Hay muy poquitos que miden menos de 3 centímetros y hay muy poquitos que miden más de 14 o 16 centímetros. Y la gran media está en 13 centímetros. Okay. Pero te repito, ahora va a decir, bueno, pues que está ligado el cáncer de próstata con el tamaño, con la disfunción eréctil, que tiene que ver una con otra. Claro. Y ahorita te lo voy a explicar, todo. Pero el tamaño del pene ideal son 13 centímetros. El problema es que hay mucha información erótica hoy en el teléfono, en cualquier parte. Y así como los basquetbolistas, pues esa industria busca a hombres que tengan tamaño de pene mucho más grande, que no es lo habitual. Y entonces un hombre lo ve, se lo mide, se trauma. Claro. ¿Me doy a entender? Porque no soy mandingo, ¿no? Exactamente. Ya me acordé quién era mandingo. Y te digo yo otra cosa. Y la otra es el bullying. El 13% es por bullying en la escuela. Claro. Que se agarran a alguien de cochinito y le dicen, tiene el pene pequeño, tiene el pene pequeño, tiene el pene pequeño. Los trauman. Y no saben realmente. No saben, porque a quién le van a preguntar, a quién le van a decir. O bien, cuando están en un baño y en un vestidor, que se llama el síndrome del vestidor. Efectivamente, vieron a alguien que estaba más grande, se trauman, pierden la seguridad y eso va aumentando hasta que se hace el síndrome de preocupación por pene pequeño. Así se llama. Ahí hay un síndrome. Sí, hay un síndrome. Pues estás tan piensa y piensa en el tamaño del pene. Pero eso puede evolucionar tanto a hacer un síndrome dismórfico corporal. No aceptan. Y ya cuando está el síndrome dismórfico, dejan de trabajar, se deprimen, no se casan, no tienen pareja. ¿Me doy a entender? Pueden llegar hasta a solucionar de otra manera su existencia. Ok, entonces hay como categorías, digamos, sí. En tamaño. Ok, un micropene es de 8 centímetros para abajo, erecto. Erecto. Ok, y ahorita le voy a tener otra pregunta respecto a eso. De 8 a 13 es un pene normal. No, en erección más o menos de 10. Ok. De 10 hasta 18, normal. Pero la gran media son 13 centímetros. La gran media, ok. Veía una estadística ahí que eres el único orgullo boliviano. Una de... pues Bolivia tiene el tamaño más grande. Ajá, sí. Sí, ya lo he revisado. Sí, de América Latina, sí. El boliviano es el que tiene la talla un poco más grande. Sí, justo en ese sentido,
Igual, bueno, también es un tema de que, ay, wow, qué chingón, no sé qué, pero al contrario, creo que yo veía como también un tema que puede llegar a ser como malo, ¿no? Tener el pene tan grande porque, por ejemplo, con los africanos, que también son Claro. una raza que tiene este tema, eh, tarda mucho en erectarse, ¿no? ¿Esto es cierto? No tanto, fíjate, Eric, no tanto. El gran problema, te voy a decir cuál es. He visto divorcios por problemas de tamaño, ya sea porque son pequeños o porque son muy grandes. Pero nadie se pone a preguntar, oyes, ¿y el tamaño de las vaginas? Pues también hay tamaños de vaginas. Me dicen, no, que es elástica. Sí, pues el pene es elástico también. Entonces, hay tamaños de vaginas. También hay chica y mediana y hay grande. ¿No dice el Kama Sutra? Busca tu correspondencia. Y por eso con algunas parejas lo hacemos muy, muy rico, con otras parejas no, hasta que embonas con alguien al 100%. Ok. Pues claro, tiene que ver. Y un tamaño grande, pues ¿qué va a requerir? Una vagina grande. ¿Por qué tienen el pene grande ¿cómo se llaman los africanos? Porque sus mujeres tienen caderas grandes y glúteos muy grandes. Y la primera posición que hay es la posición de perrito. Uh-huh. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces necesitaban penes más grandes para poder llegar hacia el fondo de la vagina. ¿Tiene explicación? O sea, todo tiene una explicación. Entonces no olvidemos que hay tamaños de vaginas que nadie habla y nadie pregunta, y hay tamaños de pene también. Y es por eso que también los asiáticos, quiero pensar, bueno, las mujeres asiáticas no son tan voluptuosas. No, y tienen sus vaginas más pequeñas. Y por eso ¿Me los doy a entender? asiáticos tienen esa tendencia, no sé. O sea, tienen la talla un poco menor que la general. Okay. Pero también hay penes grandes, penes chicos. Ok. ¿Me doy a entender? Y este factor. ¿A qué no sabías el tamaño de las vaginas? No, yo no sabía que existía. Pues ahí está. Es muy interesante. Pues sí. Pero son estos temas que si no voy con el olor, ahora sí que es un poco complicado. Sí, fíjate, hasta la respuesta es que subimos un video de tamaños de vaginas y causó mucha polémica. Y me decían algunos comentarios de mujeres, bueno, entonces ahora tengo que medírmela o qué. No es que te la tengas que medir, pero es un conocimiento. Claro. ¿Me vas a entender? Es como, ¿qué talla de zapato te gusta? ¿Cuál te queda? Claro. ¿O no? Pues lo mismo. Que siento que eso es lo bonito del tema de la urología o lo interesante, que incluso no solamente se ve ese sector, ¿no? Porque mucha gente dice, el urólogo nada más te ve el pene. No, es todo el órgano reproductor y también... Y el urinario. Exacto. Y el urinario puede venir la mujer, ¿no? También. Totalmente, y los niños también. Ok. Por eso cuando dicen urólogo, piensan que tenemos a personas mayores nada más, hombres, no. Claro. Todos tienen riñones, todos tienen uréter, todos tienen vejiga, todos tienen uretra. Uh-huh. Entonces vemos las dos cosas. El nefrólogo es el que ve la función del riñón. ¿Me doy a entender? Uh-huh. Pero no ve los demás. Exacto. El urólogo es más completo. Y es diferente, es como más quirúrgico. Ok. ¿Me doy a entender? Y más orientado al aparato reproductor y al resto del sistema urinario. Que dicen que, estaba leyendo ahí también, que el tema de la... Uy, ¿te pusiste a estudiar? Claro que sí. Bien hecho. Pero el tema de las piedras. Ok. Ajá. Dicen, no sé, nunca he comparado, no, gracias a Dios, que es un dolor muy comparable con el tema de una patada ahí, ¿no? O sea, que es muy fuerte. El dolor de un cólico renal, okay, es el dolor más fuerte que puede sentir un ser humano. Más grande que el infarto, más grande que un parto. Más grande que un parto. O sea, más nosotros podemos sentir un dolor más fuerte. Hay gente que puede caer en shock. En shock por dolor renal. Y volvamos otra vez. El problema de la piedra no es la enfermedad, sino es en el 90% la alimentación. Igual. Y que es un tema tabú fuerte, porque fui a jugar fútbol hace como, ¿qué será? 6 meses, que estaba con un cuate, y me decía así como de que, como si nada hubiera pasado, sí, el otro día fui a orinar, salió una piedrita, no sé qué, como entre el cotorreo. Yo decía, ¿cómo? O sea, tienes que ir al urólogo. Sí, dile a tu cuate, come menos harinas blancas, come menos arroz, menos azúcares, frutas dulces, bájale a la carne roja. Y casi seguro que se cura con eso. Y justo en este tema, digamos, también del pene y sus cuidados y entenderlo un poco más en el aparato reproductor masculino, hay una tendencia, no sé si lo ha visto por ahí, usted que está familiarizado en las redes sociales,
familiarizado. Sí, porque el doctor tiene varios videos muy virales. Hasta me comentaba que en el premio que ganó, en la maestría que pasó de... Sí, cuando fui a estudiar al IPADE. ¿Cómo fue? Ahorita hablamos de modelo de negocio, pero, o sea, nos dieron la premiación y yo dije, pues que estaban mencionando a cada uno de mis compañeros. Fulano de tal, tiene esta fábrica, Que eran empresarios fuertes, ¿no? Todos son empresarios de ahí. Y cuando me mencionan a mí, que mando un saludo muy grande al IPADE, me dicen, el doctor Juan Bosco, nuestro gran TikToker. Y yo, híjole, nunca me había referido así en mi vida. Para una maestría de negocios. No, pero fíjate el impacto de las redes ahora. Claro. Que lo hablaremos ahorita. Que eso también es importante. Pero antes justo de eso y el tema de las tendencias, ¿no? Uh-huh. Hay esta tendencia que se habló mucho. Hay dos, ¿no? Que quería platicar con ustedes. A ver, dime. Pero la primera es el Team Sangre. Claro. No sé Dale, si, totalmente. Sí, totalmente. Todo. ¿Cómo es eso del Team Sangre? Fíjate. El pene es imposible. Es imposible que uno se vaya a erectar más que otro. ¿Me doy a entender? Ok. Dicen, el vulgo, que hay penes que están ya grandes y únicamente se ponen erectos con sangre. Ok. ¿Me doy a entender? Y dicen también en ese tenor que hay unos que están más chicos y que de repente llegan a un tamaño más grande. Claro. Aquí la única diferencia es el tamaño en reposo. ¿Sí me doy a entender? El tamaño en reposo. Su tamaño en reposo es más grande que otros que están más chicos. Pero no significa que unos no tengan sangre y otros sí tengan sangre. O sea, toda la erección viene por sangre. Toda la erección. ¿Y a qué se debe que realmente uno... Lo que pasa es que uno es un poco más elástico que otro. Ok. Sencillo, pero van a tener el tamaño normal. Pero esto resuelve la situación de que, digamos, si alguien tiene un pene de, no sé, 8 centímetros en estado de reposo y alguien que tiene un pene en 11 centímetros y el de 8 crece a 16 y el de 11 crece a 14. Sale irrelevante. Nada, o sea, no hay problema porque van a cumplir su función los dos. Ok. Ahora, otra cosa. ¿Pero qué factor es el que hace que eso? Fíjate, es como yo te dijera, a ver, porque hay unos que miden 1,80 m y otros miden 1,60 m. ¿Por qué? Es conformacional, genético. No podemos pedir. Yo creo que todos los hombres, si nos pidieran de qué tamaño tuviéramos el pene en reposo, escogeríamos 5 metros. O sea, todo lo quisiéramos grande. Pero es su conformación. No sé si me doy a entender. Claro. Hay unos que son más delgados de cintura, otros más gruesos. Hay otros que tienen un talle más grande y otros más chico. Hay otros que tienen unas piernas más largas y otras más pequeñas. Y en el pene pasa exactamente lo mismo. Hay mamas que son muy grandes, hay mamas que no. ¿Me doy a entender? Uh-huh. Y el pene exactamente igual. Exactamente igual. Hay unos que van a ser más elásticos, que se van a recoger más, y hay otros que van a permanecer más largos. Uh-huh. ¿Me doy a entender? Y no va a haber mucho cambio cuando tengan la erección. Pero lo que importa es la función. Y lo que importa es el tamaño al final. Okay. ¿Sí me doy a entender? Ok, eso es interesante. ¿Sale? Es muy mucho, de verdad. Y ahí creo que quitamos muchos tabús porque también hay otra tendencia. No es tendencia, esto está desde los inicios del internet, en las páginas... De los 80s, exactamente. Casi, sí. Las páginas de entretenimiento para adultos. Siempre ves, o estos tipos spam que había en su momento, estos de alargamiento de pene. Sí, exactamente. Y hay todavía, sí, sigue habiendo. Y sigue habiendo muchísimo. Quisiera entender de entrada cómo es que se puede hacer esto, si es que realmente pase, porque lo que te venden estos como metros y metros y metros. Exacto. No, es un curso, creo, sí. Como que de masturbación o algo así. Sí, pero no va a pasar nada. Pero no va a pasar nada. No, absolutamente nada. ¿Cómo realmente alguien se puede alargar? Mira, fíjate bien. Te voy a hacer un antecedente. Ok. En la época romana, el tener el pene en reposo chico era signo de estatus. Ok. Signo de estatus, signo de elegancia. Y el que tenía el pene grande tenía que tapárselo. ¿Sí? En Grecia y en Roma. ¿Me doy a entender? David es así, okay. Pues ve a David, ve cómo tienen su pene normal, no chiquito, normal. Okay. ¿Me doy a entender?
Y de hecho, estaba prohibido enseñar el glande. ¿Sale? Los mayas ridiculizaban a sus prisioneros dibujándolos con penes enormes. Porque era vulgar, era corriente. ¿Me doy a entender? Pero ahora cambia, como tú lo dices, con el entretenimiento para adultos. Y no hablo de la Fórmula 1, claro. Hablo de las otras cosas. Sí, ¿Me doy a entender? Del video sí, no por, digamos. Y te digo, y es donde hay otro cambio cultural. A través del tiempo, el pene ha estado sujeto a virilidad. Un mensaje de fortaleza, ¿sí? Para engendrar, de macho. Y entonces el tamaño ha implicado de varias maneras. A veces fue chico y a veces fue grande. Hoy estamos en lo grande. ¿Me doy a entender? Sí, qué irónico, porque yo no sabía que en los tiempos pasados era como un signo de elegancia. Sí. Tener el pene, o sea, chico, o sea, tener el pene. No grande. Exacto. No grande. En reposo. En reposo, entonces era grande. Pero ahora ya es como de que, uy, a ver quién la tiene más. Como, o sea, hay una frase que dicen, esta la voy a banear, pero. ¿Cuál? La de que dicen, no sé por qué es una estupidez, no sé, las debió escuchar como que en dos personas que son muy prepotentes, que empiezan una confrontación, que dice, a ver quién la apesta más. Y a ver qué dice. Sí, a ver, platícamelo. No lo he escuchado. No lo he escuchado. Doctor, en el norte, sobre todo, cuando dos hombres tienen una confrontación masculina de ver quién tiene el ego más alto y puede más, hay dos frases que se dicen mucho. La primera, ¿quién tiene el pene más grande? A ver quién tiene el pene más grande. A ver quién tiene la, ya sabes, más grande. Y la otra es, a ver quién la apesta más. Yo no sé por qué dicen la segunda. No lo he oído nunca. Además es una cochinada, pero bueno, en ese sentido, doctor, preguntarle, ¿entonces, ¿realmente se puede alargar? O sea, fuera de estas cosas. Fíjate bien. Hoy estamos en esa parte. Si estuviéramos en Roma y en Grecia, no estaríamos tocando este tema ahorita, para nada. De hecho, pero ahora sí es algo real. ¿Sale? Hay algo real que se sabe que ya hay un mercado para cirugía estética en la mujer. ¿Me doy a entender? Eso es irrefutable. La mujer ya sabe que puede contornear su cuerpo, hacer cosas con sus pechos, sus caderas, y la sociedad lo tiene aceptado. Pero para el hombre no. Acuérdate lo que te dije, el 85% de los hombres no estamos muy conformes con nuestro tamaño. Pero en un estudio, nuestras parejas, solamente el 14% quisieran que nuestros penes fueran más grandes. Entonces es una conceptualización que ha modificado por la información y por los medios. Pero realmente, hoy sabemos que la medicina es un bien. Los bienes, ¿qué pasa? Tienen oferta y tienen demanda. Tienen precio y están sujetos a cambios y se compran. ¿Me doy a entender? Pues ahora hay demanda para penes grandes. ¿Me doy a entender? Y tú te ves en las páginas que hablábamos, pues hay una oferta, pero de muchísimas cosas. Empezamos a atender, Eric, a personas que les habían hecho estragos en la cuestión de cirugías para agrandamiento. Vimos las complicaciones que hay con el ácido hialurónico. Vimos las complicaciones en pacientes que le hicieron lipotransferencia. Es un término bluff para decirle que te quito grasa de la panza y te la pongo en el pene. ¿Me doy a entender? Okay. Entonces empezamos a atender todos esos problemas. Fue algo que nos llegó. No es algo que pedimos. No, porque había gente, ¿sí? Me imagino, y es lo mismo que pasó en el momento de la cirugía estética. Con la mujer. Que llegaban Lynn Mays, o sea, con todo respeto a Lynn Mays, pero que llegaban con una cosa que según le habían puesto era otra. Y imagino el ácido hialurónico igual se terrible. Veía el tema del pene. El ácido hialurónico es algo que está muy de moda. Entonces llegó la empresa y le vendió a los urólogos, y los urólogos, con el afán de tener más mercado, pues se pusieron a inyectar como locos y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo y no funciona. Y no, algunos pacientes se van a complicar. Quien nos está escuchando, digo, evita aplicarte ácido hialurónico. No estoy peleado. El ácido hialurónico funciona en los labios, funciona para contornear algún perfil en cirugía estética, pero en el pene causa una reacción, en algunos casos, muy fuerte, porque es un tejido extraño, es un material extraño. Y el organismo en el pene
reacciona con una inflamación severa. Por eso nos hemos dedicado siempre a cáncer de próstata. El cáncer de próstata, uno de los parámetros que tenemos que cuidar mucho es la disfunción eréctil. Eso nos llevó a atender la disfunción eréctil con prótesis de pene. ¿Sí? Ha aumentado la obesidad, la diabetes y hay más disfunción y pues atendemos más disfunción. Pero ahora nos llegó esta situación de pacientes complicados con cirugías de alargamiento o procedimientos de alargamiento. ¿Y qué hacen en ese caso? Por eso empezamos a subir los videos. Empezamos a enseñar, empezamos a decirle, mira, el agrandamiento realmente va a ser entre 1 y 2 centímetros, no más. Y el engrosamiento puede un engrosamiento de 4 centímetros de diámetro. Algo que quede estético y que no haya problema. Eso es poner al paciente o al hombre pisando los pies en la tierra. ¿Sí? Porque si no se van a frustrar. Se van a frustrar porque, como tú me dijiste, ves información donde dice mastúrbate el método y te va a crecer 2 pulgadas o 3 pulgadas. Jamás va a pasar eso. O sea, eso jamás va a pasar. Engrosamiento sí se puede hacer. Y entonces empezamos a abrir esas nuevas técnicas, pero nos quedamos con el engrosamiento únicamente con matriz celular, que es lo mismo que se usa en cirugía plástica. Y eso te queda estético, no te quedas con problemas, ¿sí? Y siempre los aterrizamos. Fíjate, me pasa algo. Siempre cuando llegan pacientes, que atendemos pacientes de pues, todo el mundo, Eric, atendemos pacientes de Japón, de Bolivia, de Argentina, de Portugal, de todas partes. Entonces, siempre que se contactan con nosotros y tenemos la primera entrevista, hago que se miden su pene. Y muchos se quedan sorprendidos. Nunca se lo Y muchos me dicen, no, doctor, así me quedo, estoy muy bien. Ya entendí que no tengo mi pene pequeño. ¿Me doy a entender? Claro, entendiendo los parámetros o sea, saludables, ¿no? Me quedo muy a gusto yo siempre, orientando a la gente. Es como esta sexualización, que hay que decirlo como tal. Ajá. O sea, que bueno, de alguna forma es la cuestión de, es que yo tengo que tenerlas más grandes, ¿no? Que en las mujeres, ¿no? Claro. Los senos. Y en los hombres es igual, ¿no? Es que yo la tengo que... Y es como, creo que un tabú bien grande que se tiene, que no tiene sentido realmente. Para nada. Y mira, y por ejemplo, focos rojos o focos amarillos que detecto cuando alguien no debe hacerse esto, es cuando lo dejaron. Terminó una relación sentimental. Le ofendieron que tenía el pene pequeño. Quiere recuperar a una pareja. Se siente deprimido toda su vida por algunas situaciones y quiere hacer esto para estar mejor. Ahí no. Digo, se puede agrandar un poco más, me doy a entender, algo estético, pero para que tú te sientas bien. ¿Y cuál es nada más? La forma lo hace usted, ¿no? Sí, lo hacemos con la matriz celular. Ahí lo que hacemos, denudamos todo el pene, haz de cuenta que este es el pene, bajamos toda la piel y ponemos un medio arco de colágeno. Después subimos la piel y santo remedio. Lleva una recuperación el paciente entre 6 y 8 meses, pero queda algo muy estético, muy estético. Y cuando veo que hay síndromes de preocupación por pene pequeño, no los operamos. Cuando vemos pacientes que tienen un síndrome dismórfico corporal, que ya es un trastorno, y hasta un 27% de todos las pacientes que están con cirujanos plásticos tienen el síndrome, se operan y nunca terminan, a esos pacientes no los operamos. ¿Me doy a entender? Claro. ¿Es algo real? Le van a pedir cada vez que crezca. No, nunca vas a llegar a sus expectativas, jamás. Hay pacientes que llegan y nos dicen, ¿sabes qué, doctor Bosco? Yo quiero que me lo aumente 10 centímetros. Le digo, no se puede. Me doy a entender, eso no es real. Claro. No se puede. Sí, es que más allá de lo importante del tamaño es, o sea, ahora sí que también es otra tendencia que dicen que resuelva, ¿no? Sí, que funcione. Y le digo, y hay pacientes, por ejemplo, que acuden, que traen un problema de disfunción eréctil, que traen un problema aparte, que quieren hacer algo estético, o bien que traen un problema de eyaculación. Y ahí tenemos signos con partes. ¿Qué hemos visto nosotros ahora con Fernanda? Pues que realmente era un mercado que nadie había atendido. Claro. No un mercado, sino que había una necesidad que nadie había escuchado.
¿Me doy a entender? La cuestión genital estética masculina. No, y más allá de eso, creo que algo interesante es que no se había comunicado en redes tanto. O sea, hoy en día, gracias a Dios, los doctores se empezaron a quitar esta etiqueta y empezaron a entender lo que son la comunicación, el Claro, marketing, los modelos de de negocio. negocios. Ajá. Porque hay mucho doctor que puede ser que lo admire, doctor, que dice, quiero ser un día como el doctor Juan Bosco, pero pues, o sea, es un proceso, ¿no? Usted estudió Lleva negocios tiempo. aparte y quieren vivir de la priva, pero no entienden, No. no quieren hacer un video explicando lo que saben, porque es mucho valor y piensan que así van a regalar la consulta. Al contrario, yo como hombre veo un doctor urólogo, entro a su perfil, me habla de algo que probablemente pueda yo tener y me entiendo un poco. En vez de decir, me ahorré la consulta, voy con él porque me da la confianza, ¿no? Sí, es correcto. Y te digo, ha evolucionado todo. Hoy estábamos, el licenciado Francisco, que es el manager allí en el proyecto de nosotros, estimuló a todos los colaboradores para que fuéramos a pintar todas las instalaciones y todos fuimos. O sea, todos fuimos. A pintar. A pintar. Uh-huh. Y entonces yo primero pinté y manché todo. Dije, rayos, soy muy perfeccionista. Sí, ya fui por periódico. Y pintando empecé a hacer un análisis del medio de comunicación del periódico. Y dije, el periódico va desapareciendo. Y este va a desaparecer, porque ya todo es digital. Y ya no va a haber un papel periódico para que pueda poner para pintar. ¿Me doy a entender? Claro. Así la medicina ha evolucionado. Y la medicina está evolucionando. Si me pides, por ejemplo, ¿qué consejo les darías? Justo. Para escalar ese negocio, hacerlo. Entender que las reglas han cambiado. Entender que la medicina es un bien. Sí, es un bien que está sujeto a las leyes del mercado, a la oferta y a la demanda. A entender que el paciente es tu cliente. A entender que la satisfacción de tu cliente es más importante. A entender que debes identificar las necesidades de tu cliente, que es tu paciente. Claro. Y que las estrategias para que te conozcan han cambiado totalmente. Yo aprendí estos 5 activos que se los quiero mencionar. Hay 5 cosas en la vida que a ustedes les va a hacer que vayan creciendo. En todos los negocios, en todos los oficios. Y en la medicina igualmente. Lo que tú sabes hacer. O sea, lo que tú sabes hacer es algo tuyo, un activo muy grande. Tú sabes entrevistar muy bien, te pones a estudiar, ¿sí? No vienes aquí a lo lelo a estar hablando. Claro. Y te lo estoy captando, que te pusiste a revisar. Ese te va a hacer crecer. Otro activo que te va a hacer crecer es tu honestidad. El hablarle, por ejemplo, al paciente, sí, no. Se puede operar, no se puede operar. El plomero no necesita cambiar el baño, tiene que hacer esto nada más, punto. La honestidad. El tercer activo importante son las relaciones de calidad que tengas. No que seas un popular, sino que tengas una relación de calidad que te va a nutrir y te va a enseñar. Tu tiempo. Si no tienes tiempo, no vas a tener el último activo, salud. ¿Sale? Esos 5 activos. Acuérdense, y poco a poco los va a ir llevando. Yo a mis 55 años ahora lo entiendo. Y sí, me fui a estudiar al IPADE porque no le entendía nada. Yo, mi única conocimiento financiero era hacer la lista de los pacientes que iba a tener, lo que iba a cobrar y sentarme para que llegaran los pacientes. ¿Qué es el 95% de los médicos? Sí, pero digo, las cosas han cambiado. Y es algo interesante. Yo lo veo como una evolución de la marca personal, porque el doctor y el político, que es justo lo que atendemos en la agencia, es mucho de la marca personal. Uh-huh. Yo veo excelente cómo lo trabajan con Fer. Uh-huh. Justo esa situación de el doctor sale con una especialidad, ¿no? Mayormente, regularmente pues puede ser incluso un médico general que haga una maestría en nutrición, algo por el estilo. Lo evolucionas a pues
dejar de buscar un órgano, de estar en una institución, sino buscar su privacidad, la privada, ¿no? O sea, Totalmente. trabajar de la priva, ¿no? Como dicen ellos. Y posteriormente ya llega a haber una saturación gracias a diferentes estímulos como los que usted está haciendo, de redes sociales, posicionamiento de la marca personal, de la imagen, que lo saturan, que dicen, ya es que ya no puedo dar más cirugías, ya no puedo tener más consulta. Y ahí es donde empieza el legado, donde empieza lo bonito de ya ser el papá de los pollitos, ¿no? Que empiezan ya a venir muchos urólogos, que me imagino le ha pasado ahí Totalmente. en el instituto que tiene, como se empiezan como a involucrar con usted, con la marca, y ya deja un modelo de negocio, que es lo bonito y la trascendente de la vida. Sí, es lo más importante. Porque hay muchos médicos que no se quieren adaptar, llegan a los 70 años y siguen operando ni siquiera con robótica. A mí me pasó, lamentablemente, doctor, mi hermano lo operaron, tuvo un tema de apéndice, sencillo, y iba a venir un cirujano pediatra que pues, iba a hacer la paroscópica. Pero ya que el pediatra que yo tenía quiso como que pues, ventajarse, jaló a otro doctor igual de antaño, que con todo respeto no es la edad, no es nada de eso, a querer hacer cirugía abierta. Pues por un lado mayor riesgo, por otro lado mayor cicatriz, por otro lado pues mayor tiempo. Sí, y entender que, por ejemplo, fíjate, un negocio tiene vida propia. Claro. ¿Sale? ¿Qué significa? Que el negocio crece, nace y muere. De las 200 empresas que se fundaron hace 200 años, ya no hay ni una. Exacto. ¿Cierto o no? La mayoría, ¿no? ¿Sale? Y ahora son fondos o de plano. ¿Y qué significa? Que muchas en 200 años de las que conocemos ya no van a estar. Tienen vida propia. Pues la medicina, viéndola así, pues tiene vida propia también. Un médico tiene vida propia. Tiene su cenit, 30, 40 años, como tú dices. Si él sigue en actividad académica, puede que alargue a 50 y 60 años. Pero después de ahí es declive. ¿Sí? Y el gran problema con la medicina es que toda esa evolución vino tan rápido con toda la cuestión de comunicación y redes que ni tiempo ha dado para que el médico aprenda de marketing o aprenda de ¿cómo se llama?, de modelos de negocio, de conocimientos financieros básicos. ¿Y qué debe hacer el médico? Pues muy sencillo, lo que hemos sabido hacer en medicina siempre, llamar al que sabe. ¿No? ¿El cirujano a quién llama? Pues al anestesiólogo. Llama al de laboratorio, llama al de infectología. Pues ahora van a tener que llamar al de medios, van a tener que llamar al de imagen, van a tener que llamar al asesor financiero. Todo eso ha cambiado. Sí, porque ya son empresas, ya son marcas. Totalmente. Y me da gusto que usted lo entienda y lo comunique y siga con esa cosa que lo hace más grande, ¿no? Porque al final de cuentas su trascendencia ya no se queda en el doctor sí que atendía en no sé qué lugar, sino ya se quedan en la clínica que dejó este legado de personas, ¿no? Ya se quedan en otros modelos de negocio. Es complicado emprender. Mucho. Muy difícil. Porque ahorita lo decimos muy fácil, pero... No, y acuérdate que una cosa es el emprendedor y otra cosa es el empresario. Claro. Son totalmente diferentes. Sí, pues estar me ha pasado estar en bancarrota como el emprendedor. Ajá. La empresa va chingón. Sí, yo te digo, o sea, uno debe entender que a veces uno puede ser un buen emprendedor, pero vas a requerir a alguien que maneje como empresario eso. Claro. Sí, tener un legado, ¿no? También justo en siempre, ese lado. Totalmente. Doctor, por último, siempre cerramos el podcast con una frase motivacional, como me gustaría que usted regresara antes de todas las luchas que vivió en la cirugía robótica, esto que me comenta de que en algún momento lo querían bajar con todo el micrófono. No, me bajaron. No, sí me bajaron. ¿Y cómo lo...? No, hombre, no, te voy a platicar. Hoy, y le mando un saludo muy grande al doctor Román Carvajal. Okay. Román Carvajal le mando un saludo muy grande, porque él justamente, me acuerdo mucho que él es ahorita el presidente de la Sociedad Mexicana de Urología. Él es. Y en aquel entonces pues estábamos más jóvenes, mucho más jóvenes. Y allá en Culiacán, cuando me bajaron, nos arrebatamos el micrófono. Fue intenso. Yo me bajé llorando, la verdad. Me bajé llorando y me fui atrás de una cortina que estaba por ahí y pasó el doctor Román.
Y me dice, sigue adelante. No te dejes vencer. Sigue adelante, sigue adelante. Y para mí esa frase me motivó muchísimo. Muchísimo me motivó. Hasta el día de hoy le doy gracias a Román. Y mi frase, ¿cuál es? Sigan adelante. O sea, sigan adelante. No todos los sueños se van a cumplir, para nada. Pero es mejor seguir adelante y terminar en el intento que nunca haber intentado hacer nada. De hecho, con esa frase me despido. Oh, y te agradezco muchísimo. No, qué a gustazo, ti. de verdad, que transmitir todo lo que nos dejó, este tema motivacional. Estoy seguro que hay un neurólogo por ahí que nos está escuchando, hay un doctor que nos está escuchando. Qué bueno, ojalá hay un se motiven, ¿verdad? Y también hay una persona que puede también pues tener estas dudas, ¿no? Porque es algo que no se comunica mucho y qué bueno, la verdad, le admiro mucho lo que está haciendo. No, hombre, para nada. Y pues me espero que pues este podcast les haya inspirado, espero que este podcast les haya dejado algo de valor. Que bueno, pues doctor, ¿cómo lo encontramos en redes sociales? En redes sociales nos van a encontrar como... No me las he fijado, pero aquí está Fernanda. Fernanda, ¿cómo nos pueden encontrar en las redes? Sale, perfecto. Como Clínica IMA y doctor Juan Bosco, IMA con H. De H de hombre. H de hombre. Perfecto. Sí, y bueno, yo estoy en redes sociales como el Eric Núñez, ahí me pueden buscar, Eric Núñez, porque pues ya saben. Núñez, ¿verdad? Sí, no están sí. las ñes. Y qué gusto de verdad tener un doctor y empresario en esta mesa platicándonos. No, hombre, muchas gracias. Cualquier duda déjenlo aquí en los comentarios, estaremos viéndola. La verdad que qué gustazo que estén escuchando este podcast. Recuerden darle like, suscribirse y bueno, seguir al doctor en todas sus redes sociales y pues ir a consulta, checarse. Si son un hombre de más de 40 años y están escuchando esto y no han ido al urologo, vayan una vez cada 6 meses. Sale. Y estamos abiertos para cualquier duda que tengan los médicos o empresarios o algo, para orientarlos. Se les haga más corto el camino. De hecho, las guías. Gracias, doctor, de verdad. Cerramos este episodio 23.